Bajo uno de los palacios más famosos del mundo, los arqueólogos atravesaron una pared en 2011 y se congelaron. Grabadas en piedra había docenas de cruces, talladas con uñas, por mujeres que no se suponía que existieran. Esta es su historia, pero para entender cómo terminaron en esa oscuridad, debemos retroceder 541 años, a una mañana en la que una campana sonó por última vez. 1470 montañas de Tesalia, Grecia. Dentro del convento de Santa Catalina, 23 mujeres se arrodillan en oración. Sus voces se elevan al unísono, formando palabras que han pronunciado durante años. Pero hoy las palabras saben diferente, a ceniza. Afuera, el horizonte sangra rojo, no por el amanecer, sino por las banderas otomanas. Un imperio que ya ha devorado reinos enteros viene por ellas. La hermana Eleni, la abadesa, sostiene un crucifijo de plata que ha sobrevivido 3 generaciones. Sus manos tiemblan. No por miedo, ella sabe lo que viene. Lo que no sabe es que la muerte habría sido una misericordia, porque lo que ocurrió después fue enterrado tan profundamente que tomó 500 años y una pared rota para encontrarlo. Para entender el destino de estas mujeres, debes entender la máquina que las consumió. 17 años antes, Constantinopla cayó. La joya de la cristiandad, en pie por más de un milenio, desapareció en 53 días. El sultán Mehmed II se puso de pie en Santa Sofía y la declaró mezquita, no porque necesitara otra sala de oración, sino porque entendía algo que la mayoría de los conquistadores no comprenden. No derrotas a un pueblo matándolo. Los derrotas borrando quienes eran. Cada campana que aún sonaba. Cada cruz que aún proyectaba sombras. Cada monja que aún rezaba en latín eran actos de desafío. Prueba de que el viejo mundo se negaba a morir. Así que el sultán tomó una decisión. Si no se convierten, desaparecen. No mediante masacre. La masacre crea mártires. Se escriben canciones. Se cuentan historias. Los muertos se vuelven inmortales. Los otomanos perfeccionaron algo más elegante. Algo que no dejaba canciones, ni historias, ni memoria. El borrado. La primera bala de cañón impacta al amanecer. No golpea la capilla, golpea el campanario. El sonido es apocalíptico. La piedra explota. La campana que sonó cada mañana durante 140 años se rompe a mitad del balanceo. La hermana Eleni no grita. Se pone de pie, crucifijo en alto, y comienza a cantar. Una por una, 22 voces se unen a ella, elevándose contra el rugido del imperio. Pero los imperios no escuchan canciones. Al mediodía las puertas son derribadas. Los soldados otomanos entran, no con espadas desenvainadas, sino con libros de contabilidad, plumas, contando, registrando, catalogando. Porque para ellos, estas mujeres no son personas. Son activos. Un traductor da un paso al frente. Su voz tiembla mientras lee. Por orden del sultán Mehmed II, todos los súbditos deben someterse. Quienes se conviertan recibirán protección. Quienes se nieguen enfrentarán las consecuencias. La respuesta de la hermana Eleni es tranquila, casi serena. Dile a tu sultán que ya hemos entregado nuestras vidas a un rey. No tenemos nada más que rendir. El oficial al mando, Hassan Pasha, no responde con ira. Sonríe, porque sabe algo que las monjas aún no comprenden. Esa noche las encierran en su propia capilla, sin comida, sin agua, solo oscuridad y el sonido de los soldados afuera, riendo, comiendo, viviendo. 2 hermanas jóvenes comienzan a llorar, pero la hermana Magdalena, de apenas 20 años, susurra un salmo. El Señor es mi pastor. Luego otra se une, luego otra. El llanto se detiene. Este es el momento en que los otomanos las subestimaron. Estas mujeres pasaron toda su vida preparándose para el sufrimiento, ayunando, vigilias en el frío, horas de silencio. Lo que los soldados veían como tortura, las monjas lo veían como su disciplina diaria. Pero Hassan Pasha es paciente. Ya ha visto esto antes, en monasterios serbios, donde los monjes creían que la fe los salvaría. La fe es como una vela. Escribió una vez al sultán una carta aún preservada en los archivos del Topkapi.
Brilla más intensamente justo antes de apagarse. En el segundo día las puertas se abren. Un sirviente trae pan y agua. Comida real. Agua limpia. Las monjas miran fijamente. Sus gargantas están secas, sus estómagos vacíos. Las hermanas más jóvenes miran a Eleni con ojos desesperados. La hermana Teodosia, la mayor con 70 años, habla primero. Quieren que lo tomemos, que sintamos gratitud, que nos ablandemos. Eleni asiente. Entonces ayunamos. No tocan la comida. Al tercer día sus labios se agrietan y sangran. Sus manos tiemblan, pero no se rompen. Hassan observa desde el patio, impresionado, frustrado. Quizás, por un momento, algo parecido al respeto cruza su rostro. Pero el respeto no cambia la estrategia. Entra con una oferta. El sultán es misericordioso. Nuevas vidas, nuevos nombres, protección. Solo pronuncien las palabras. Silencio. O vengan con nosotros a Constantinopla. El propio sultán escuchará su caso. Hace una pausa. Pero el camino es largo. Y los débiles no sobreviven. La hermana Eleni mira a sus hermanas. Algunas apenas conscientes. Algunas rezando con los ojos cerrados. Ella vuelve la mirada. Caminaremos. Esa sonrisa regresa. Salimos al amanecer. Parten al cuarto día. 23 mujeres, manos atadas con cuerda, caminando hacia el sur, hacia la costa, sin carros, sin caballos, solo sus pies y el polvo y un sol que no muestra piedad. Al segundo día, la hermana Irene colapsa. Tiene 62 años. Sus rodillas han fallado por años. 2 monjas la levantan entre ellas y la cargan 3 millas. Por la mañana ha muerto. La entierran al costado del camino con sus manos, sin herramientas, sin ceremonia. Solo tierra y oraciones susurradas. Hassan Pasha anota en su libro, quedan 22. Al cuarto día, vuelve a suceder. La hermana Calista se sienta en medio del camino, cierra los ojos y no se levanta. La dejan allí. 7 días después, cuando llegan al puerto de Volos, solo quedan 18. Pero algo sucedió en ese camino que los otomanos no anticiparon. Las monjas dejaron de llorar, dejaron de suplicar. Caminaron en silencio, pero no el silencio de la derrota. Era el silencio de mujeres que ya habían tomado su decisión. En la mañana del 7º día, Hassan llama a la hermana Eleni. La llevan sola a su tienda. Lo que sucede después no está en los registros otomanos. Está en una carta de un comerciante veneciano, descubierta en 2003 en los archivos de Dubrovnik. Las vi traerla de regreso al amanecer. No podía caminar. Sus ojos, que Dios me perdone, estaban abiertos, pero ella ya no estaba dentro de ellos. La vistieron con seda y la exhibieron como una conversa. Pero cuando pasé cerca, escuché sus labios moverse, aún rezando, en latín, en silencio. No se había quebrado. Simplemente habían tomado su cuerpo y dejado que su alma vagara. Esta es la estrategia otomana que la historia no enseña. No querían mártires, querían fantasmas, mujeres que caminaran, hablaran, respiraran, pero que nunca volvieran a estar completas. Prueba viviente de que la rebelión era inútil. La hermana Eleni caminó el resto del camino, pero nunca volvió a hablar, nunca miró a nadie a los ojos. Las hermanas más jóvenes lloraron al verla. Las mayores simplemente rezaron más fuerte. En Volos las cargan en una galera, encadenadas a los bancos, las muñecas unidas a anillos de hierro. Un manifiesto naval descubierto en 1987 las enumera no por nombre, sino por número. Cautivas religiosas, mujeres, 18. Destino, casa imperial. Propósito, servicio doméstico y conversión. Esa palabra servicio carga con un peso enorme. El viaje dura 12 días. Las tormentas azotan la cubierta. La sal pica sus labios agrietados. Las mujeres que nunca habían visto el mar vomitan hasta que no queda nada. Por la noche, la hermana Magdalena susurra salmos bajo su aliento. Débiles, apenas audibles entre las olas. Pero los otros prisioneros, griegos, serbios, italianos, giran la cabeza para escuchar. Por un momento, el mar parece calmarse.
Cuando el barco entra en el Bósforo, ven Constantinopla elevarse ante ellas. Cúpulas, minaretes, murallas que se extienden sin fin. La ciudad brilla como una espada. Son conducidas por calles estrechas. La gente se detiene a mirar. Monjas cristianas entre los cautivos son una rareza, incluso en un imperio construido sobre la conquista. Las guían más allá de murallas antiguas, por jardines imperiales, y luego, a la sombra de Santa Sofía, las obligan a arrodillarse mientras el llamado a la oración resuena. Una hermana susurra: «Estamos en casa». Pero ya no es nuestra, las llevan al palacio de Topkapi, pero no a los grandes salones, no a los patios donde caminan los embajadores. Las llevan debajo, bajando escalones de piedra en espiral hacia la oscuridad, a través de túneles con olor a humedad y podredumbre, a un lugar que oficialmente no existe. Durante meses, tal vez años, estas mujeres viven bajo el palacio, sirvientas silenciosas de día, fregando pisos, lavando ropas, atendiendo fuegos para habitaciones a las que nunca entrarán. Pero de noche, cuando el palacio duerme, se reúnen en una habitación olvidada y rezan. No tienen sacerdote, ni altar, ni Biblia. Solo memoria. Recitan salmos de memoria. Versos medio olvidados transformados en oraciones que las mantienen vivas. Celebran la comunión con pan robado de las cocinas y agua de los pozos del palacio. Y graban su fe en la piedra, una marca a la vez, sabiendo que nadie la verá jamás. La hermana Magdalena, la joven que susurraba salmos en el barco, que cargó a la hermana Irene en el camino, se convierte en su voz en la oscuridad. En 2011, durante trabajos de restauración en Topkapi, los arqueólogos atravesaron una pared falsa. Lo que encontraron los dejó helados. Grabadas en la piedra, docenas de cruces, pequeñas, toscas, talladas con uñas o fragmentos de cerámica. Debajo de ellas, grabadas en latín, 4 palabras: Lux in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas. Esta era su capilla. También encontraron la marca de la hermana Magdalena, un pequeño pájaro grabado en la esquina. Junto a él, 23 líneas, una por cada hermana. Solo 11 estaban completas. El resto se desvanecía en la nada. Usaban cerámica rota como candelabros, un trozo de lino como mantel de altar. De un fragmento de espejo roto fabricaron una cruz tosca. Los arqueólogos hallaron restos de cera, no de velas otomanas, sino más antiguas, mezcladas con hierbas, del tipo que las monjas elaboraban en conventos, lo que significa que mantuvieron su vigilia por más tiempo de lo que nadie imaginaba. Pero esto es lo que rompe el corazón. A mitad del muro las cruces se detienen. Los arañazos se vuelven erráticos, desesperados. Las líneas se profundizan, talladas con más fuerza, más urgencia. Luego nada. Los registros otomanos de 1482 mencionan una limpieza del personal del palacio bajo el nuevo sultán. Cualquiera considerado improductivo o resistente fue removido, sin detalles, sin nombres, sin tumbas, solo una línea en un registro, escrita en elegante escritura otomana. Eliminadas. 18 mujeres que caminaron 7 días a través del infierno, que cruzaron el mar encadenadas, que grabaron oraciones en la oscuridad, desaparecidas, pero su capilla permaneció. Un diplomático francés en 1712 escribió sobre un rumor entre los sirvientes viejos del palacio, que en ciertas noches, si uno se quedaba en los pasillos inferiores, el aire se enfriaba. Y si escuchabas con atención, oías mujeres cantando en latín. Él lo desestimó como superstición, pero las paredes no mienten. El pájaro de la hermana Magdalena fue la última marca en la pared. Junto a él, grabadas tan débilmente que casi no se veían, 2 palabras en griego: resistimos. Pero no solo resistieron, dejaron algo que los imperios no pudieron borrar. Una habitación llena de cruces, una oración tallada en piedra. Prueba de que la fe podía sobrevivir donde los muros y las cadenas no podían.
El Imperio Otomano duró hasta 1922, 600 años de conquista y poder. Pero al final fueron esos arañazos los que sobrevivieron, no los decretos del sultán, no los registros de Hasan Pasha, no la seda con que vistieron a Eleni. Solo 4 palabras en latín talladas por mujeres que el mundo olvidó. Lux in tenebris lucet. Esta historia no trata de religión, ni siquiera de los otomanos. Trata de lo que hace el poder cuando intenta borrar a las personas y de lo que sucede cuando esas personas se niegan a desaparecer. Un imperio con ejércitos, cañones, recursos infinitos y la voluntad de rehacer el mundo contra mujeres que no tenían más que uñas y fe. Y las mujeres ganaron. No en la forma en que los imperios miden la victoria. No recuperaron su convento. No vivieron para ver la libertad, pero dejaron una huella. La historia la escriben los vencedores, pero la memoria la escriben los sobrevivientes. Y a veces, la supervivencia se parece a una cruz tallada en la oscuridad donde nadie debía verla, a una oración susurrada en un idioma que los conquistadores intentaron silenciar, a un pájaro grabado en piedra para recordar a las hermanas caídas. Siglos después la encontramos de todos modos. En 2011, cuando los arqueólogos se pararon en esa capilla oculta mirando esas cruces, uno preguntó: ¿cuánto tiempo mantuvieron la vigilia? Los rastros de cera sugieren años. La profundidad de los grabados sugiere esfuerzo desesperado, repetido. Lo que significa que estas mujeres se reunieron noche tras noche, año tras año, en absoluta oscuridad, y se negaron a dejar de creer. Incluso cuando las hermanas desaparecían. Incluso cuando los arañazos dejaban de crecer. Incluso cuando la esperanza debía haber muerto. Siguieron tallando. Eso no es solo fe, es desafío en su forma más pura. El Imperio Otomano ya no existe. Disuelto en 1922, sus sultanes son polvo, sus ejércitos memoria. El palacio aún se alza, pero es un museo. Los turistas recorren sus salones tomando fotos, sin saber lo que yace bajo sus pies. Pero esas cruces permanecen. Y esa frase en latín, apenas visible después de 500 años, aún habla. Lux in tenebris lucet, proviene del Evangelio de Juan, un versículo sobre una luz que no puede extinguirse, sobre una verdad que sobrevive cuando todo lo demás ha sido arrebatado. La hermana Magdalena grabó esas palabras sabiendo que nunca saldría de aquel palacio, sabiendo que su nombre sería olvidado, sabiendo que el mundo seguiría adelante, pero las grabó de todos modos. Porque entendía algo que los imperios nunca comprenden. Puedes conquistar tierras, puedes reescribir la historia, puedes borrar nombres de los registros y enterrar cuerpos en tumbas sin marcar. Pero no puedes matar lo que la gente lleva dentro, y no puedes silenciar lo que graban en piedra. Las monjas de Santa Catalina estaban destinadas a desaparecer. Ese era el plan: borrarlas, quebrarlas, convertirlas en fantasmas, conversas o notas al pie. Pero no desaparecieron. Aún están aquí, en esas cruces, en esa frase en latín, en la capilla que los arqueólogos encontraron 500 años después. Y ahora están aquí contigo. Porque escuchaste, porque recordaste, porque te negaste a dejar que su silencio fuera la última palabra. Aquí, en Crimson Historians, excavamos en los archivos que el mundo olvidó. Cartas de misioneros, registros otomanos, testimonios enterrados en los archivos del Vaticano. Cada vista, cada suscripción saca una voz más de la oscuridad. Si historias como esta te recuerdan lo fácilmente que pueden borrarse las voces y cuán desesperadamente merecen ser escuchadas, suscríbete. Mantén vivo el pasado, porque algunas voces merecen resonar a través de los siglos, especialmente aquellas que intentaron silenciar tu lux in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido.